Hoy te quiero compartir 5 enseñanzas inmortales del Bhagavad Gita, 5 perlas que nos deja Krishna para iluminar nuestras vidas en todos los niveles. Para mí han transformado no solo cómo veo mi sendero espiritual, sino la parte más externa, mi enfoque a la vida, y espero para ti sea lo mismo. La primera estrofa es una promesa, es muy mística, pero está cargada de practicidad si hacemos el esfuerzo por desempaquetarla. Dice lo siguiente: cada vez que hay un declive en la rectitud y un aumento en la falta de rectitud, oh Arjuna, en ese momento yo me manifiesto en la tierra para proteger a los virtuosos, para aniquilar a los malvados y para restablecer los principios del Dharma. Yo aparezco en esta tierra era tras era. Es una muy bella promesa que generalmente pone nuestras conciencias, si la dejamos solo en la superficie, la pone allá afuera, como que la divinidad va a venir a rescatarnos. Pero si meditamos, si haces el esfuerzo, tú puedes llegar a esto a solas, meditando con el Bhagavad Gita. Te das cuenta en dónde es el nacimiento del adharma. La filosofía del yoga nos dice que nosotros conocemos el mundo, interactuamos con él a través de nuestros sentidos y de nuestra mente, que en sánscrito a este aspecto se le conoce como manas, que es la mente sensorial. Nosotros percibimos allá afuera el adharma, nuestros sentidos se llenan de impulsos, la mente se carga de noticias, terribles cosas que suceden en el mundo, y después miramos con este estado de conciencia el Bhagavad Gita y vemos esa promesa. Y decimos, la divinidad se va a encarnar, la divinidad va a venir a liberarnos. Y por supuesto, eso tiene su lugar. Y lo hemos visto en las escrituras, no solamente el Bhagavad Gita, sino múltiples escrituras hindúes hablan de avatares, hablan de manifestaciones divinas que nos ayudan a poco ir progresando a todos los niveles. Sin embargo, Krishna empaqueta en esta enseñanza en dónde surge el adharma. Le está diciendo a Arjuna, cada vez que dentro de ti, cada vez que mires, cada vez que el faro de tu conciencia vaya hacia adentro y veas y sientas que la dharma, que la no virtud, ¿qué quiere decir eso? Aquello que te hace sufrir. Para no hacernos complejo esto con terminología sánscrita, el adharma, la no virtud, es todas esos patrones de pensamiento, todas esas acciones externas e internas que nos producen sufrimiento. Eso es que se levante el adharma dentro de nosotros. Puede ser impulsado por nuestro medio ambiente externo, pero en buena medida está marcado por esos patrones de comportamiento establecidos, no solamente quizá de esta vida, sino de otras tantas. Pero esa promesa es tan profunda porque no es espérate a que haya un evento macrocósmico y se abren las nubes del cielo y que nazca un avatar. Por supuesto que si somos bendecidos con que nos toque alguna manifestación externa en nuestras vidas, pues qué gran dicha. Pero esto es una promesa eterna que está al alcance de todos. Es un llamado a despertar el alma, la chispa de la eternidad que vive dentro de nosotros, que siempre está ahí. Cada vez que hay un declive en la rectitud, ¿qué quiere decir la rectitud a nivel interno? Cada vez que estamos llenos de malos pensamientos, de malos hábitos, cada vez que nos comportamos de forma interna y de forma externa y que hay sufrimiento en nuestras vidas, en ese momento yo me manifiesto en la tierra. ¿Qué es la tierra? Este cuerpo. En el Bhagavad Gita se habla de Dharma Kshetra Kurukshetra, en donde se pelea esta guerra, es el Mahabharata. Una gran guerra, pero la simbología es este cuerpo. Krishna le está diciendo a Arjuna, yo me manifiesto en esa tierra, yo me manifiesto en tu cuerpo, en tu mente, para proteger a los virtuosos. ¿Qué quiere decir para proteger a los virtuosos? Para proteger todas esas bellas tendencias, esos buenos hábitos que nos conducen hacia aquello que nos libera. Y continúa la estrofa: para aniquilar a los malvados,
para aniquilar toda semilla que nos está causando y nos va a causar sufrimiento en el futuro, para restablecer los principios del Dharma, para restablecer los principios de la sabiduría. Yo aparezco en esta tierra era tras era, etapa tras etapa, no importa lo que estés atravesando, yo me manifiesto en esa tierra. Todos a distintos niveles hemos comprobado por lo menos una pizca de esta estrofa, de esta promesa inmortal del Gita. Cada vez que la rectitud, cada vez que nos llenamos de sufrimiento, de pesar, se dice que hay un lamento. El Arjuna que llevamos dentro, el devoto que llevamos dentro, es pegar un grito, pegar un lamento, donde dice estoy lleno de malos hábitos o estoy lleno de sufrimiento. Invariablemente en esos momentos en donde estamos dispuestos, se cuenta en las escrituras hindúes, para que Krishna se manifieste en la tierra toma una forma, la forma de una mujer, Bhumi Devi, y ora a los pies de la divinidad y le dice estoy cansada de los reyes oscuros que habitan en mí, de los malos pensamientos que toman las riendas de mi conciencia y me explotan. ¿Cómo explotamos este cuerpo? A través de los sentidos, a través de la gula, a través de un montón de cosas. ¿Cómo estamos explotando esos sentidos? Ahí nuestro estado de conciencia es el de esos reyes malvados. Están explotando los recursos de esta maravillosa tierra, están explotando esos maravillosos sentidos, porque aquí no habla de restringir o de destruir nuestros sentidos. No, son maravillosos recursos que esta tierra, en el microcosmos del ser humano, tenemos. Y esos reyes malvados, en la forma de hábitos, de tendencias, explotan los recursos que tienes. Si lo empezamos a ver así, el Bhagavad Gita nos empieza a hablar de forma muy personalizada hacia aquello que debemos de hacer. Y esa promesa inmortal. Si tú esto lo puedes traer a conciencia y estás en ese momento en donde te ves como la madre tierra, como Bhumi Devi o como Arjuna que está a los pies de Krishna, y aceptas con honestidad que esos reyes no virtuosos en la forma de pensamientos, hábitos, comportamientos están explotando los recursos de tu tierra, de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, es ese momento en donde un swami, un sabio, decía, en donde le pedimos que haga valer su promesa. Decía el swami, yo voy y medito, tú prometiste esto. Ven. Y ese es el lamento del alma, en primeras instancias, porque después se puede volver algo muy dichoso, cuando empezamos a ver que poco a poco la luz de la sabiduría, que no es nada más que la divinidad haciendo valer su promesa, solamente que a mí un monje me lo dijo, no espere que Dios se manifieste en una luz y le ayude a pagar sus impuestos. No, guíame a través de la razón, guíame a través de las emociones. Es que poco a poco empezamos a ver esa guía que nos va conduciendo hacia mejores estados de vida a todos los niveles. Y es que poco a poco comprobamos o vamos comprobando esta enseñanza. Cada vez que hay un declive en la rectitud y un aumento en la falta de esta, o Arjuna, en ese momento yo me manifiesto en la tierra para proteger a los virtuosos, para aniquilar a los malvados y para restablecer los principios del Dharma. Yo aparezco era tras era. La siguiente. Trabajando en este estado de conciencia, en este estado de yoga, no hay pérdida o resultado adverso. E incluso un poco de esta práctica, Arjuna, te salvará de un enorme daño. Incluso esto final es... Estas 5 enseñanzas que te estoy contando son especiales para cuando nos sentimos un poco desconectados o alejados, que si el sendero espiritual pareciese que está muy allá, o nos sentimos incluso no tan merecedores o no tan virtuosos. Krishna aquí lo que hace es
baja, nos tiende una mano, no importa en dónde estemos. Incluso un poco de esta práctica, de la práctica espiritual, que aquí se centra en la filosofía del yoga, como meditar, la concentración en la divinidad. Incluso un poco de esa práctica te salvará de incontables males en el futuro. Esto quiere decir, porque a veces entramos en un estado de conciencia de comparación con alguien más, o vemos todo el tiempo que hemos perdido, los años que hemos dejado pasar, y nos empezamos a querer rendir. Decir, no, ya perdí demasiado tiempo, o no he corregido todo eso que sé que está dentro de mi conciencia para corregir. Y ojo, este video está para que combines estas perlas que nos dejó Krishna, porque recuerdas esa promesa eterna. Y con esa honestidad, dices a la divinidad, manifiéstate de dentro. Y recuerdas esta otra, incluso un poco de esta práctica. Al hacer este tipo de prácticas, nos referimos a entrar en contacto con la divinidad, dirigir nuestra conciencia a la divinidad, ya sea a través de nuestras acciones, de nuestras prácticas devocionales, de nuestras prácticas meditativas o del estudio de textos, de cultivar el conocimiento que conlleva la sabiduría. A esto se refiere, a este tipo de prácticas. No hay efecto adverso de llevarlas a cabo bajo este estado de conciencia. No una práctica soberbia de acumular conocimiento, no, sino de contacto con la divinidad, de conocerla. Y no se queda ahí, sino que nos dice incluso un poco de esta práctica. ¿Y cuántas veces te ha pasado que tan solo es un rayo de luz a través de una frase como estas, a través de un momento de oración o unos minutos de meditar, que algo cambia fundamentalmente hablando y te hace actuar de forma distinta? Si le pusiéramos atención a todos esos detalles, nuestras prácticas serían mucho más profundas, porque es una realidad esto que dice Krishna. Incluso un poco de esta práctica te salvará de incontables males, y yo creo, si me lo permites, que ya nos ha salvado. El poco esfuerzo que has hecho, lo poquito que hemos dado de nuestro tiempo a la divinidad, ya nos ha salvado de incontables males. Pero aquí el problema, por lo menos lo que a mí me pasó, es que no me había dado cuenta qué tan tangible había sido esa guía y qué tan tangible es esa guía, porque no vemos siempre todo lo malo que se puede haber manifestado. Te invito hoy a hacer una pequeña práctica de ver cómo esas pequeñas acciones que has llevado a cabo, esos pequeños esfuerzos en pos del Dharma, esos pequeños esfuerzos espirituales, ya te han salvado de incontables males. Y transfórmalo en una práctica de gratitud y conéctalo con la primer perla que nos arrojó Krishna, con esa promesa, porque estás viendo cómo efectivamente la está cumpliendo, solo que a veces nosotros nos interponemos. Y uno de los mensajes es que esos reyes oscuros en la forma de pensamientos y esto que veíamos no se interpongan para que la divinidad pueda cumplir esa promesa de que se manifieste. Lo que nos lleva a la siguiente. Aquellos que restringen los órganos de la acción a los sentidos, pero su mente está puesta en los objetos de los sentidos, esta persona se engaña a sí misma y es llamado un hipócrita. Esta es para las personas que estamos en un sendero espiritual. Es un balde de agua fría, porque yo no he conocido a alguien que no le haya pasado esto o le esté pasando esto, porque es muy difícil entrar en un estado de hipocresía espiritual, en donde el conocimiento espiritual, ciertas prácticas, nos producen soberbia y nos producen un autoengaño terrible y nos lleva a una falta de coherencia en nuestras vidas, falta de congruencia. No todos, al final somos humanos, no estamos iluminados, por lo menos yo no lo estoy.
No siempre vamos a estar en el 100% de la congruencia, pero sí creo que es nuestro deber acercarnos lo más que se pueda y cuando no lo somos, ser totalmente honestos con nosotros mismos para poder realmente recibir la guía auténtica de cómo superar esas pruebas. Pero es muy fácil. Muy, muy fácil. Y te quiero compartir algo. Esto es parte del comentario del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda, porque lo profundiza muy bien sobre esto, sobre esta estrofa. Dice lo siguiente. Pone un ejemplo muy lindo. Dice, muchas personas se abstienen de ciertos actos, pero no de pensar en ellos. Un hombre puede desear interiormente a la bella esposa de otro, pero contenerse por miedo a las consecuencias. Sin embargo, esa inclinación interna, reforzada por la constante ruminación mental, probablemente lo llevará a ceder a la tentación. Y nos hace un llamado. Destruye el mal, tanto en el pensamiento. Mal, ¿qué es el mal? Aquello que nos causa sufrimiento, así de sencillo. ¿Qué es el mal para ti? Aquello que te produce sufrimiento aquí, en el ahora y también en el futuro. Destruye el mal tanto en el pensamiento como en la acción. Las personas que no armonizan sus pensamientos con sus actos no pueden confiar en sí mismas. Sus tentaciones internas se fortalecen día a día al ser alimentadas por pensamientos repetidos que las justifican. Estos pensamientos de tentación son la verdadera causa del problema. Cuando la tentación interior crece hasta proporciones de inundación, el pequeño dique del autocontrol externo es arrasado. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Por lo menos a mí, varias. Por eso es peligroso abandonar externamente una mala acción mientras internamente se sigue cultivando. Un ejemplo, estás en una dieta, algo tan simple como ello. Estás en una dieta o estás en un ayuno, en la práctica espiritual es muy habitual que practiquemos ayunos en ciertos días. Estamos restringiendo a los órganos de la acción, estamos restringiendo a esa hambre que podemos sentir o ese antojo, o esa gula incluso, le ponemos el freno de mano. Pero ¿qué sucede cuando te pones a trabajar, cuando te pones a hacer otra cosa, meditar incluso, leer algún texto? La mente está puesta solo en la comida. Se te llegan antojos que tenía años que no te habías acordado de ellos y estamos meditando sobre ese tipo de cosas. Y ahí podemos ver una concentración maravillosa para esos objetos. A veces decimos, yo no me puedo concentrar en mi meditación. A mí me pasaba esto mucho al principio. Yo no me puedo concentrar en meditación, es imposible, tengo TDA, tanta cosa. Pero cuando el ejemplo de la comida y en los ayunos, veía la facilidad y la rapidez que tenía para concentrarme en el objeto, en este caso siendo la comida. N cantidad de platillos pasaban por mi ser. Tenía la capacidad de visualizarlos, los ingredientes, el emplatado, cómo me visualizaba mordiéndolos, degustándolos de formas que parecían ser reales. Ahí estaba ese poder de concentración. Y esto me llevó a comprobar esto que dice aquí Yogananda. Este pensamiento de tentación son la verdadera causa de los problemas. Cuando la tentación interior crece, fruto de estar meditando constantemente en ello, deseando con la mente, crece esto hasta proporciones de inundación. ¿Y qué sucede? El pequeño dique del autocontrol externo es arrasado. Se juntó tanto en la mente, se juntó tanto dentro que llegó como una ola, como un tsunami ante ese autocontrol y nos llevó de la mano a la cocina o a hacer esa acción que estábamos tratando de evitar porque sabemos que no es correcta y nos va a llevar a sufrir. Continúa aquí. Por eso es peligroso abandonar externamente una mala acción mientras internamente se sigue cultivando. Cuando el pensamiento negativo se vuelve lo suficientemente fuerte, destruye todas las barreras del autocontrol externo. La enseñanza, yo les comentaba aquí a nuestros miembros de nuestra comunidad, yo les decía, el verdadero campo de batalla no es la acción, sino la mente.
mientras reprimimos el acto y estamos alimentando el deseo, estamos viviendo en una tensión constante. Parecemos disciplinados por fuera, pero por dentro la corriente crece poco a poco. Y cuando esa corriente se vuelve demasiado fuerte, no hay cómo resistirla. ¿Y cómo nos sentimos después de caer? ¿Cómo nos sentimos después de que nuestro autocontrol cae? Nos desanimamos. Hay gente que incluso se deprime y puede dejar de hacer su práctica espiritual por largo tiempo. Eso es lo peor que podemos hacer. Aunque seamos arrasados por la tentación, nunca dejes tu comunicación con la divinidad a través de la meditación, oración o como tú lo lleves a cabo. Es mucho peor eso. Es mucho peor eso. Lo más importante aquí es esa honestidad con uno mismo de decir, sigo siendo prisionero, sigo siendo víctima de este tipo de comportamientos o de este tipo de hábitos. Esa honestidad interna da pie a la humildad, de saber el papel y el estado que tenemos actualmente. Y solo en un corazón humilde, en una mente abierta, es que la divinidad nos puede guiar. No veas a tu pensamiento como algo inocente. Cada vez que se justifica, se revive o se acaricia una tentación, se está entrenando en la mente hacia esa dirección. Con el tiempo, el hábito mental se convierte en impulso y el impulso en acción. Esta enseñanza no invita a la culpa, sino a la honestidad interior. No basta, les comentaba, no basta con decir, yo no hago eso, yo ayuno, o yo no tengo ese impulso, o yo practico, no sé, cualquier cosa, el celibato, o yo no voy a ese tipo de lugares. No, la pregunta real es, ¿qué estoy permitiendo que viva en mi mente? El trabajo espiritual auténtico comienza cuando pensamiento, palabra y acción se alinean. Allí nace una integridad que no depende del esfuerzo forzado, sino de una mente purificada. Cuando el deseo se disuelve en la conciencia, el autocontrol deja de ser lucha y se convierte en libertad. Una frase que siempre digo, me encanta, es entre el estímulo, y no es mía, es de, me parece, Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad. La siguiente, y esta es de las, quizá de lo más complejo de entender, pero de lo más fácil de practicar. Dice, el yogi, habiendo renunciado a los frutos de la acción, obtiene paz imperecedera. Aquel que no es un yogi, impulsado por el deseo y apegado a los frutos, queda atado. Y le dice a Arjuna, por lo tanto, renuncia a los frutos de tus acciones y actúa por deber. Y todos, cuando escuchamos esto, decimos, bueno, ¿cómo renuncio al fruto de las acciones? Porque aquí también Krishna le dice a su discípulo y nos dice a todos nosotros, actúa en el mundo, cumple con tu deber, el deber que tengas, ser empresario o empresaria, hombre de familia, ama de casa, lo que sea que te haya tocado, las responsabilidades que te haya arrojado el karma, cúmplelas. Y luego viene lo más confuso, renuncia a los frutos de las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Es invitar a la divinidad en esos momentos. Saber, tener muy claro, no voy a planear para fracasar, voy a planear para tener éxito en todas y cada una de las labores que la vida me arroje. Ahora bien, cuando me equivoque en cualquiera de sus aspectos, cuando experimente alguna especie de fracaso, cuando a lo mejor le quede mal a alguna persona, algún familiar o alguna amistad, cuando no tenga el éxito profesional que se supone debía tener o estaba trabajando para llegar a ello, ¿qué es lo que hago? La mayoría de las personas nos lamentamos terriblemente por el fracaso o por el dolor en cualquiera de nuestras áreas. Aquí, ¿cómo renunciamos a los frutos de las acciones? Porque es un fruto. El fracaso es un fruto, uno muy amargo, pero al final es un fruto. ¿Cómo renunciamos a ello? Es a la divinidad de forma interna o de forma externa, como tú lo quieras hacer. Este fracaso que tengo te lo dedico a ti. Hice todo, porque al final el Bhagavad Gita va de ello. Le dice a su discípulo Arjuna, da todo en el campo de batalla, esfuérzate al máximo,
Después de haber hecho ese esfuerzo, lo que coseches, entrégamelo a mí. Si es un fracaso, si es dolor, si fue una equivocación la que cometiste, eso es lo que tengo ahorita. No quiere decir no lo sientas. No, siento este dolor, siento este fracaso. Acompáñame, guíame, te lo entrego a ti. Es una ofrenda muy, muy simbólica. ¿Qué quiere decir? Haz a la divinidad parte de cada momento de tu vida. Al final, de eso va esa enseñanza. Haz a la divinidad parte de tu vida sin importar lo que estés viviendo. Y si estás ganando, si estás experimentando el éxito, si estás experimentando momentos dichosos en todos los niveles, igualmente, antes de decir yo soy esto, porque eso es bien importante y también aplica para el fracaso. Yo soy un esto o un lo otro, o no sirvo para nada, o yo soy un éxito, yo soy súper sabio, súper sabia, soy súper inteligente, soy mejor que todos. No. ¿Cómo renunciamos a ese fruto? Antes de empezar a sentir ello, invitamos a la divinidad. Y para mí es un ejercicio de gratitud. Gracias por darme esta fuerza vital que tengo. Gracias por darme este tiempo. Y pienso en a Shiva. Se me viene a la mente, es imposible que no se me venga aquí Shiva, porque a Shiva se le conoce como Mahakala, el señor del tiempo. Gracias por prestarme este tiempo. Gracias por esta mente, por estos sentimientos. Y pienso, por ejemplo, en el aspecto femenino de la divinidad que representa la energía. Gracias por la energía que está fluyendo a través de mí, que me permitió utilizar mis sentidos para cosechar lo que haya sido. Es gracias a ti, porque si tú decidieras retirar el aliento de mis pulmones, no sería nada. Esto es tuyo, esto te pertenece a ti. Porque no hay idea original en esta vida. Todo viene de ti. Cada pensamiento, cada acción, si tú no lo hubieses pensado antes, si tú no hubieses puesto el tiempo, el prana a nivel macrocósmico, no se podría sostener. Esto te pertenece. Y uno puede entrar en un estado muy lindo, devocional, de conexión. Y volvemos a esa primera perla que nos dejó de la promesa. Yo me encarno era tras era en esta tierra. ¿Y cuál es la última? Esta me encanta porque creo que están perfectamente conectadas todas, pero esta va en esta línea de nos da una recomendación. Intenta renunciar a los frutos, intenta meditar, pero empieza a bajar la vara a Krishna. Porque a veces nosotros decimos esto de forma muy intuitiva. Esto es el valor que tienen este tipo de enseñanzas, el Bhagavad Gita, porque nos habla a todos los niveles. No solamente, a veces pensamos, ¿no? El Bhagavad Gita está solo para un renunciante, para un sabio. No. Nos habla a todos sin importar en dónde estemos. Solo hay que darnos la oportunidad, estar abiertos a esas enseñanzas. Aquí Krishna empieza a decir, mira, esto es lo ideal, pero si no puedes, intenta esto otro. Pero si no puedes hacer eso, intenta esto otro. Y nos conecta con la otra frase, incluso un poco de esta práctica te salvará de una enorme cantidad de males. Dice lo siguiente: fija tu mente en mí y solo en mí, en la divinidad, en este aspecto supremo, el nombre que le quieras dar. Establece tu inteligencia en mí. Así, sin duda, vivirás en mí de ahí en adelante. Si no puedes fijar tu mente de manera estable en mí, entonces, mediante el yoga de la acción, de la práctica, o Dhananjaya, que es su discípulo Arjuna, desea alcanzarme. Si incluso en la práctica eres incapaz, entonces dedícate a trabajar para mí. Simplemente realiza acciones para mí, en mi nombre, y así alcanzarás la perfección. Pero si incluso eres capaz de actuar por mí, entonces refúgiate en la unión conmigo. Renuncia a los frutos de todas las acciones con tu ser controlado. ¿Qué nos está diciendo? Medita en mí,
Todas tus energías dedícalas a mí. Estamos hablando aquí de una práctica meditativa, de absorción, de concéntrate solamente en mí y experiméntame. Pero si no puedes fijar en un estado meditativo, creo que siempre debemos de hacer el esfuerzo, pero si no puedes fijarlo de esta manera, mediante la práctica constante desea alcanzarme. Si no te puedes concentrar en mí, el deseo de hacerlo es suficiente. Si eres incapaz de hacer eso, en cómo trabajes, dedica tus acciones a mí, contémplame a mí. Pero si eres incapaz de hacer eso, renuncia a los frutos de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos hace un momento. Estamos en la vida, estamos llenos de ocupaciones, estamos llenos de distracciones, con un montón de roles, con un montón de responsabilidades, que al final, al momento de experimentar los frutos de lo que estamos haciendo, sin importar si son buenos o si son malos, recordemos ahí a la divinidad. ¿Y qué es lo que sucede? Algo muy lindo, porque vamos de abajo hacia arriba. Al empezar poco a poco a dirigir nuestras acciones a la divinidad, a recordarle cuando estamos experimentando tanto los frutos lindos que nos da la vida como los malos, vamos al siguiente, vamos a la práctica y empezamos a trabajar más con la conciencia de la divinidad. Y esto poco a poco a través de la experiencia nos empieza a llenar de más energía e incluso toques de dicha que nos hacen empezarnos a establecer mediante el yoga, mediante la práctica, desear querer alcanzar la divinidad. Y esto nos lleva eventualmente a esta absorción total, que es el punto 1, donde experimentamos eso que empieza diciendo Krishna: fija tu mente solo en mí, establece tu inteligencia en mí, así sin duda vivirás en mí de ahí en adelante. Una promesa más que nos deja Krishna y nos deja el caminito para llegar a ello. Pero nos habla a todos los niveles. Dice, esto es lo supremo. Si no puedes, esto. Y si no puedes, esto. Si no puedes, lo otro. Podemos estar en el piso. Simplemente lo invertimos y vemos la escalera a la divinidad que nos deja Krishna. Estas son las 5 perlas. Creo que están perfectamente bien conectadas. Espero puedas darte la oportunidad de aplicarlas en tu vida y dejar que la divinidad que vive dentro de ti te sorprenda. Te dejo, si quieres escuchar el Bhagavad Gita completo, acá lo tienes. Y si quieres enseñanzas de Krishna, acá hay 5 horas con muy bellas lecciones que se dan en la vida de Krishna.